Hola compañeros, hoy vamos a hablar sobre la pedagogía tradicional. Las expositoras Ana Carolina Mendoza. E Isabel Hernández. Iniciamos con pensamiento pedagógico, el cual es la consecuencia del devenir histórico de la humanidad. La ciencia es una expresión importante del desarrollo de la sociedad y la ciencia pedagógica es parte de ella. Continuamos con la desigualdad social. En esta se manifiestan ideas pedagógicas, en donde, como lo muestra la imagen, dice que nuestro sistema educativo deja mucho que desear. La enseñanza es un conocimiento existente, pero se ven las diferencias tanto en la enseñanza como en los procesos que se realizan. Asimismo, se emplea el trabajo físico en donde las clases más bajas que habían eran explotadas porque éstas realizaban trabajos pesados para su época. Dentro de la historia encontramos el Oriente Antiguo. Se establecen instituciones para el aprendizaje de conocimientos a los que asisten las clases privilegiadas. Y en esta se tiene las ideas pedagógicas que tienen que ser llevadas a la práctica. Luego seguimos con Grecia y Roma, en donde surge el término de académico, donde ya es escuchar a los maestros y lo que estos están diciendo es lo que el estudiante va a hacer. Sócrates entra en Grecia y Roma con su método de la ironía y la mayéutica, y en el que la contradicción era la esencia para la asimilación del conocimiento. Luego llegamos al periodo renacentista, donde ya esta alcanza el cuerpo teórico y llega a ser una disciplina independiente. Entonces, la burguesía necesitaba preparar a las masas y la pedagogía resuelve esa necesidad, ofreciendo bases y fundamentos para la enseñanza. Entonces tenemos dos personajes. En el periodo renacentista está Juan Amos Comenius, que es el padre de la didáctica. Sustenta la importancia y el vínculo entre la teoría y la práctica. Entonces él decía que no simplemente bastaba lo teórico, sino que era importante la práctica, porque la teoría estaba en el papel, pero si el estudiante no hacía su práctica, entonces este no adquiría el conocimiento que debía en un 100%, sino que quedaba como en stand. Estableció los También fundamentos de la enseñanza general como un sistema de educación. Esto es muy importante porque él pensaba que los sistemas educativos eran necesarios y hoy en día vemos que sí, son necesarios tener un sistema educativo, tener grupos de estudiantes según sus necesidades y sus dificultades. Bueno, también tenemos a Ignacio de Loyola, el cual era el que exponía la pedagogía eclesiástica. ¿Qué pasa? Que este surge para afianzar el poder de la Iglesia Católica, el del Papa y la Iglesia como tal. Entonces, porque existía la amenaza de la Reforma Protestante. Y esta se basó en la rigidez y el orden absoluto. Entonces, los jesuitas, su rasgo más notorio fue la disciplina y la delegación de poderes. Y la formación literaria de ellos se basaba en las humanidades. Y finalmente la pedagogía tradicional de la que estamos hablando, donde se crean escuelas públicas y donde, dada la enseñanza que se estaba impartiendo en su época, se enseñaban diferentes asignaturas, en este caso la doctrina política y social del liberalismo, en donde el profesor era como un dictador, era el que imponía su clase a un grupo de estudiantes, los cuales eran grupos amplios, y donde estos eran simplemente oyentes, escuchaban lo que el docente decía y hasta ahí se quedaba. Esta tiene una cualidad muy importante y es que considera que la adquisición de conocimientos esencialmente se realiza en la institución escolar y que hace, prepara intelectual y moralmente a los alumnos para asumir su posición en la sociedad y sobre todo que devuelvan o respondan a los intereses de la misma. Roles. El rol del maestro es un centro del proceso de enseñanza. La escuela es la principal fuente de información para la educación. La imagen es clara, nos muestra que simplemente hay un docente o una docente que transmite la información de diversas formas y el estudiante es como una cajita que en su cerebro va recibiendo y recibiendo esa información y tiene la responsabilidad como de acomodar todo lo que el docente le está explicando, lo que le está enseñando y se queda como un objeto, más no como un sujeto que está en una interacción constante con su docente.
Entonces, el contenido de esta enseñanza consiste en un conjunto de conocimientos y valores sociales acumulados por las generaciones adultas que se van a transmitir a los alumnos como verdades acabadas. Entonces, por así decirlo, todo está dicho. Ya todo lo que había que inventarse se inventó. Ya todo es una realidad o una verdad absoluta. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los estudiantes se enfrentan a la realidad o cuando tienen experiencias, se dan cuenta de que esta no se parece en nada o se desvirtúa totalmente. Por eso se llama pedagogía enciclopedista e intelectualista, porque es solamente teoría. La práctica es muy desligada de lo que se enseña en esa teoría. Bueno, las metodologías de trabajo. La primera nos dice que que se desarrolla un pensamiento empírico, pero a pesar de que es un pensamiento empírico, se ve como el estudiante sigue siendo un objeto que está allí recibiendo una clase, porque el docente lo está orientando y le enseña ciertas cosas, mas no se le permite que Analice. sea una persona crítica y analice Ujú. lo que se le está enseñando. Como segundo, se considera trabajar sin molestar las acciones del estudiante. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante lo que hace es o toma nota o está atendiendo lo que el profesor le está indicando, le está enseñando en ese momento, pero él no tiene un proceso de adquisición de conocimientos de forma natural, sino que es impuesto. La evaluación del aprendizaje va dirigida al resultado. Si el estudiante no aprendió matemáticas, entonces no sabe nada, no hay unos resultados. Y ahí vamos a la parte que nos dice que el estudiante no es una nota, el estudiante debe ser siempre un sujeto que interactúe con su docente, con sus compañeros y que el aprendizaje se realice por medio de procesos de análisis y razonamiento, que aquí nos está diciendo que antes no se realizan por esos medios. La exposición y análisis del contenido se basa en cuatro simples pasos, que es primero la preparación del alumno, se le informa el tema, se le interesa, se le motiva y se le hace una referencia como la clase anterior si es necesario. Luego se expone el contenido del tema, como lo dijo Isa, de manera discursiva, aburrida, de manera que el estudiante es un ser pasivo. Luego se hace un ejercicio. El ejercicio se le va a preguntar el contenido que se le acaba de exponer, pero en este se hace hincapié en la repetición y la memorización solamente. Y al final hay una generalización de carácter empírico, que se trabaja ese contenido mediante casos particulares para llegar a lo común que puede ser esencial o no. Entonces, no se forma en el alumno el análisis de la relación esencial, de la dirección de lo general o particular, de lo abstracto a lo concreto, o sea que el estudiante no va a poder analizar, sino que simplemente consume información. Relación alumno-profesor. Entonces, la imagen nos dice exactamente lo que está en el texto. Está basada en Literal. el predominio de la autoridad. Ujú. Y la autoridad, como le dice, esa autoridad no es respeto. Y si no se respeta como estudiante o como alumno al docente, no va a haber un proceso de aprendizaje que sea significativo. Se trabaja solamente como el aspecto de la obediencia. Entonces aquí nos referimos nosotros a Paulo Freire, porque él argumenta pues que el estudiante es un sujeto que interactúa, como lo decíamos ahorita, con el profesor y con sus alumnos, y mediante un diálogo dentro de esa propia clase, el estudiante va adquiriendo conocimientos. Y también esta relación de alumno nos indica que es un aspecto cognitivo paternalista, en donde es como lo que diga el padre de familia, eso es lo que vamos a Ujú. hacer. Traigo la comida Seguir, y te la comes. exacto, traigo lo que yo quiero que tú consumas, traigo tu tarea y la tienes que hacer. Entonces no hay una independencia cognitiva en los estudiantes, pero se le exige al docente una alta preparación. Pero ¿de qué sirve tanta preparación en un docente si no es capaz de transmitir y convertirse realmente en un maestro y en un educador? Siento que después de lo que hemos analizado aquí con Ana, debemos hacer más caso a que el educador debe ser el medio por el que Ujú. el estudiante aprenda, no ser un objeto para que el estudiante memorice y se quede solamente ahí. Bueno,
El currículum es más un racionalismo académico, donde se capacita al hombre para que adquiera las herramientas para participar en la tradición cultural de la sociedad, lo que ya habíamos dicho. Y se considera que el currículo debe enfatizar las disciplinas clásicas que ejemplifican lo mejor del desarrollo cultural, como lo muestra la imagen. Solamente te doy lo que vas a consumir y ya, no hago que seas más, que vayas más allá, sino que ya todo está declarado y acabado. Actualizaciones y avances. Entonces aquí nos hablan sobre el modelo psicológico del conductismo y recordamos que también hay un perrito como lo aplicaba Pablo que le enseñaba ciertos comportamientos y él recibía su recompensa. En la imagen se puede observar un profesor que está en cierto modo imponiéndose a sus estudiantes. Entonces se queda un orador que está enfrente de un grupo de personas que van a aprender, pero que no pueden interactuar, entonces no aprenden, sino que están como atados a lo que el docente está diciendo. Estos se consideran como unos hechos que se observan y dentro de la teoría psicológica no se está valorando el plano interno de la conducta y Ujú. el y se simplifica el aprendizaje, se queda a lo mínimo. Como conclusión, tenemos que al valorar la tarea de la sociedad actual en la educación con relación al hombre que debe formar para acometer el desarrollo de la ciencia y la tecnología con un mundo tan globalizado, con cada vez más juegos, más celulares, más aparatos electrónicos, se puede llegar a un criterio. La pedagogía tradicional no es la tendencia más adecuada para resolver la tarea que tiene la enseñanza, y es que el maestro participe, pero que también el alumno sea un actor principal de su proceso de aprendizaje. Así que la pedagogía tradicional no nos No, va a no llevar es a lo ningún único lado. que nos ayuda. Hay Ujú. otros métodos Mucho más y eficaz. mucho más efectivos. Muchísimas gracias.